Ahora nos toca los tejidos nerviosos y musculares, que se consideran tejidos excitables. En cuanto a excitabilidad, debemos hacer la salvedad de que es una característica de todos los seres vivos, de todas las células vivas. Y la diferencia es que está desarrollada de forma más desarrollada en los tejidos nerviosos y muscular. Sí se sabe que en otros tejidos hay señales eléctricas, son de baja amplitud, pero en estos tejidos nervioso y muscular se puede medir un potencial de membrana, lo cual le quiere decir que hay una diferencia entre el interior y el exterior de la célula. Les voy a proyectar aquí dos neuronas, entonces estamos hablando de que en el interior de la célula hay una carga negativa y se debe a la presencia de proteínas y de iones con carga negativa versus el exterior de la célula. Así que aquí pues vamos a tener que hay un potencial de membrana que es negativo 70, negativo 90, dependiendo de cuál célula usted está midiendo, cuál población de células. Así que cuando la célula se excita o recibe un estímulo, es capaz de responder a este estímulo. Y esto es cierto para los tejidos nerviosos y muscular. Este potencial de membrana se puede medir en milivoltios, o sea que es un voltaje. Va a responder rápidamente a un estímulo externo y en el caso de los nervios este cambio, esta respuesta va a ser una transmisión de señales de una célula a la próxima, dependiendo de un movimiento de carga eléctrica de la membrana y entonces terminando con la liberación de un neurotransmisor que va a pasar por un espacio sináptico. Ese neurotransmisor va a pegarse de la membrana de la próxima neurona y entonces genera o puede generar un potencial de acción en la próxima neurona. Si se genera o no depende de la cantidad de neurotransmisor que se liberó y de la frecuencia que sea capaz entonces de sumarse para que se genere un potencial de acción. En el caso de los músculos, este cambio va a resultar en contracción, que en la mayor parte de los casos es que se acorta la célula. Pero como vamos a ver más adelante, cuando estudiemos los músculos más a fondo, vamos a ver que algunos músculos mantienen la tensión o pueden hasta estirarse cuando están bajo tensión y eso se considera una contracción porque está generándose una fuerza, pero es de forma excéntrica. En cuanto a los tejidos musculares, pues tenemos que en general son células alargadas que están especializadas para contraerse. Su trabajo primario es ejercer una fuerza física y esa fuerza física va a ser en otros tejidos y otros órganos. Puede crear movimiento, ya sea envuelto en movimiento del cuerpo como tal, en traslación, en tirar una bola, en batear driblar una pelota, lo que sea. En ese caso, pues está dependiendo de los attachments al sistema esqueletal. En el caso del músculo liso, pues estamos hablando de movimientos de desechos, de material nutritivo, de eliminación de desechos, como mencioné anteriormente, respiración, movimiento de aire, y la circulación dependiendo de la bomba cardíaca. También algunos músculos son una fuente de calor y hay tres tipos de músculo: esqueletal, cardíaco y liso. El esqueletal pues son fibras un poquito largas, estriadas, multinucleadas. Esos núcleos van a estar en la superficie para no interferir con el aparato de contracción. Así que form follows function, la función es contraerse, pues vamos a diseñarlo de tal forma que los organelos no interrumpan ese trabajo. Es voluntario, o sea que usted puede decidir contraer el músculo, como igual puede ser que esté distraído ni se acuerde de cómo es que está caminando, porque ya está dependiendo de un programa que se escribió cuando usted empezó a caminar o aprendió a caminar, pero depende de contracción de músculos voluntarios que usted puede tener en cualquier momento. En el caso de, esto es unos diagramas feísimos, luego vamos a ver unos más bonitos. En el caso, esto es músculo esqueletal, aquí sí está más bonito. Aquí tiene
dos fibras completas, bueno, incompletas, porque no se ven los extremos, y se puede ver entonces en los núcleos por aquí las bandas claras y oscuras que representan las estriaciones de las bandas A e I que vamos a estudiar más adelante. El músculo cardíaco está limitado al corazón y las células le podemos llamar miocitos o cardiocitos, son más cortas, son más ramificadas, tienen extremos donde se pueden ver discos intercalados, donde hay gap junctions y hay también desmosomas para evitar que se separen las células unas de otras. La mayoría de ellas van a tener un solo núcleo, aunque hay cardiocitos que pueden tener hasta 4, 2, 3 o 4. Y esta área clarita alrededor del núcleo es glucógeno, es un combustible que va a utilizar el corazón en caso de que no tenga oxígeno de momento. Cosa que no es buena, pero puede utilizar otros combustibles. Este tipo de músculo cardíaco es estriado pero involuntario. Usted no tiene control sobre la tasa, si se contrae o no. Sí tiene control sobre la tasa de contracción, pero eso es un control indirecto que depende de la estimulación al sistema nervioso simpático y parasimpático. Aquí tenemos dos cardiocitos marcaditos. Se pueden ver varios discos intercalados, se pueden ver una variedad de núcleos aquí. ¿Okay? Y el músculo liso, que le faltan estriaciones, es involuntario. O sea, las estriaciones no se van a ver visiblemente. Sí tiene actina, miosina, tiene otro tipo de filamentos intermedios. El arreglo es diferente y no se puede ver con un microscopio de luz. Las células son fusiformes en términos de que son pues, más o menos alargaditas en los extremos. Tienen un solo núcleo y uno de los tipos de músculo liso se llama músculo visceral, que forma capas en los tractos digestivos, respiratorio y urinario para propulsar los contenidos a través de estos órganos. Regula el diámetro de los vasos sanguíneos también. Aquí tenemos un ejemplo de una laminilla donde se puede ver un corte transverso y un corte longitudinal del mismo órgano. ¿Okay? Así que tenemos un tubo, estamos viendo unas fibras longitudinales, en este caso la cortamos así, y eso es lo que está viendo usted como un corte transverso. Y entonces estas otras fibras longitudinales a lo largo de... Dependemos de ambas para que se muevan los contenidos de estos tubos. En cuanto al tejido nervioso, como mencionamos, está especializado para comunicación de forma eléctrica y de forma química, porque depende de los neurotransmisores también. Tiene células que son las que van a estar responsables de detectar estímulos, responder a este estímulo y transmitir la información de forma codificada. Y hay células gliales, glial cells, que protegen y asisten a las neuronas. Cuando estudiamos los capítulos del sistema nervioso vamos a ver un poquito más de detalle sobre esto. Pero si tenemos que hay un núcleo, casi siempre se puede ver un núcleo bastante prominente. Esto está muy oscuro y no se puede ver aquí. Entonces tiene dendritas, a veces una sola, a veces una variedad, y un solo axón que puede ramificarse hacia el final. Aquí tenemos dos neuronas y una variedad de neuroglías y bastantes filamentos por aquí. Varias ilustraciones de tejido nervioso con sus neuronas. Este material de reparación de tejidos lo estudian por su parte, está bastante bien explicado, son los pasos que ocurre cuando usted tiene una pequeña lesión en la piel y entonces cómo se repara, también la degeneración y muerte de tejidos y muerte programada, que es apoptosis, además de cáncer. Así que estas cositas los voy a dejar a ustedes que lean sobre ellas. Les voy a dar, de hecho, tienen unas asignadas unas lecturas que ya mismo les envío por correo electrónico. Así que ya vimos entonces los tejidos excitables, a grosso modo, porque estos tejidos los vamos a estudiar bastante en detalle luego, musculares, nerviosos, y entonces le asigné
reparación de lesiones y cáncer.